En la clase de hoy vamos a hablar sobre la cavidad bucal. Vamos a hablar de sus límites o paredes, vestíbulo de la boca, cavidad bucal propiamente dicha, la constitución anatómica de cada una de sus paredes, la irrigación y la inervación, es decir, las arterias y los nervios, el drenaje venoso y el drenaje linfático. Si desean las diapositivas me pueden escribir en mi página personal de Facebook, estoy como Carlos Andrés García. Sin más que decir, empecemos con la clase. Tenemos que la boca es una cavidad que corresponde a la primera porción del tubo digestivo. Esta cavidad oral o cavidad bucal pone en comunicación el resto del tubo digestivo con el medio externo. Y es aquí donde los alimentos sufren importantes modificaciones debido a una de las funciones de la boca, las cuales son la masticación y la salivación. Desde el punto de vista netamente descriptivo, se lo divide a la boca en dos partes, debido a la presencia de estos arcos que estoy señalando en este momento. Estos arcos se denominan arcadas dentarias, arcos alveolo-dentarios o arcos gingivodentales. Cualquier nombre le pueden dar. Yo les prefiero decir arcada dental, porque es mucho más sencillo. Pero bueno, la presencia de esta arcada dental divide a la boca en dos partes. La primera, una anterior, que se llama vestíbulo, que es lo que estoy señalando acá. Este espacio de aquí se llama vestíbulo. Y lo que está por detrás de la arcada dentaria se denomina cavidad bucal propiamente dicha. Vamos a escribir primero el vestíbulo de la boca. Aquí lo tenemos. El vestíbulo de la boca es un espacio que se encuentra en forma de herradura, aquí lo están viendo, que se encuentra justo por delante de las arcadas dentarias. Y se encuentran por detrás de los labios, y por dentro de las mejillas. Ahí ya hemos delimitado nuestro vestíbulo de la boca. Ahora, ¿qué es lo importante de este vestíbulo de la boca o entrada de la boca? Está tapizado por mucosa bucal. En otras palabras, la mucosa bucal, ya viendo un poco de histología, posee un epitelio escamoso estratificado sin queratina. Existen tres elementos importantes que no podemos olvidar del vestíbulo de la boca y son los siguientes. Si nosotros tiramos los labios hacia arriba y hacia abajo, como estamos observando en la imagen, lo primero que vamos a observar en la línea media son los frenillos. De ordinario tenemos un frenillo del labio superior y un frenillo del labio inferior. Si pueden observar, se encuentra justo en el vestíbulo, por delante de las arcadas dentarias y por detrás de los labios. Ahora, existe otro detalle más, que se encuentra a la altura del segundo molar superior. Acá arriba, si ven ese pequeño tubérculo que está ahí, ese tubérculo que está ahí corresponde al orificio de desembocadura del conducto parotidio. Si podemos observar aquí, esta es la glándula parótida. El conducto de la glándula parótida, ustedes la han de llamar conducto de Stennon, aunque el epónimo de Stennon es erróneo, ya que la persona que lo describió por primera vez no se llamaba Stennon, sino que se llamaba Stensen. Así que si van a utilizar epónimos, utilicen el correcto. Se llama conducto de Stensen o conducto parotidio, que es el conducto que le pertenece a la glándula parótida y este desemboca a la altura del segundo molar superior, en el vestíbulo de la boca, como ya lo describimos. Esos tres detalles encontramos. Ahora sí, vamos a la parte más importante, cavidad bucal propiamente dicha. Todo lo que se encuentra por detrás de las arcadas dentarias. Eso es lo que vamos a describir ahora. Esa cavidad bucal, que está aquí señalada de morado, se encuentra, como ustedes pueden observar, tiene la forma como de un cubo, o más bien de un prisma cuadrangular. En él vamos a describir entonces 6 caras o paredes. Un techo o pared superior, un suelo o pared inferior, 2 paredes laterales que están dadas por las mejillas, una pared anterior, que vendría a ser la entrada de la boca, y una pared posterior que está dada por el velo del paladar y por los pilares del velo. A continuación vamos a describir con lujo de detalle cada una de estas paredes, con sus elementos anatómicos, su irrigación, su inervación y su drenaje linfático. Empezando por la pared anterior. La pared anterior de la boca va a estar formada por los labios. Vamos a ver ya los labios. Tenemos de ordinario un labio superior y un labio inferior. Ambos labios van a estar separados unos de otros por medio de la hendidura bucal u orificio de la boca. Esta hendidura bucal termina a los extremos en lo que se conoce como modiolo
o ángulo de la boca o comisura labial. Esos tres nombres tienen. Entonces hasta ahora hemos descrito de labios. Tenemos que existe un labio superior o un labio inferior, ambos separados por la hendidura bucal, y esta hendidura bucal termina hacia los lados en el modiolo o comisura labial o ángulo de la boca. Esta pared anterior tiene tres regiones. Una superficie externa, ahí la he delimitado, todo esto se llama labio. Lo que nosotros coloquialmente decimos labio, que es lo que está aquí de rojo, merece otro nombre. Esa zona de rojo se llama zona del bermellón. Entonces, los labios tienen una superficie externa, una zona del bermellón y finalmente tienen una superficie interna, que es la que estoy señalando en este momento. ¿Qué es lo importante de la superficie externa? Existen tres surcos que debemos saber. El primero, el surco nasogeniano o surco nasolabial. Surco nasogeniano o surco nasolabial. El segundo, surco mentolabial, que separa el labio del mentón. Surco mentolabial. Y el tercero, el filtrum, también conocido como surco subnasal. Filtrum o surco subnasal. Ahora, este filtrum, si nosotros nos damos cuenta, esto se nota sobre todo en las personas de raza negra. El filtrum termina hacia abajo en un pequeño tubérculo, una pequeña eminencia, una elevación en el labio superior que toma el nombre de tubérculo del labio superior. Eso con superficie externa y zona del bermellón. Ahora vamos con la superficie interna. La superficie interna, como pueden observar ustedes, se encuentra cubierta por mucosa bucal. Y de nuevo, aquí describimos el frenillo del labio superior y el frenillo del labio inferior. Ahora, lo que estudiamos acá fue configuración externa. Ahora vamos a hablar de constitución anatómica. Desde el punto de vista de constitución anatómica, los labios están formados por piel y mucosa, por músculos, arterias, venas, drenaje linfático e inervación. Vamos a ver ahora cada una de ellas, comenzando por la piel. La piel de los labios, según la zona que estemos analizando, tiene importantes características histológicas que merecen ser mencionadas. Aquí tenemos un corte de un labio y estos cuadritos que están aquí los veremos acá en grande en orden. Esto pertenece al cuadrito superior y este pertenece al cuadro que dice medio. Ahora, la superficie externa, es decir, la que estamos viendo acá, el cuadro que dice superior, posee un epitelio plano estratificado con queratina. Epitelio plano estratificado con queratina. ¿Qué es lo importante de esta zona de la piel que pertenece a la superficie externa? Aquí, en los hombres sobre todo, existen bastantes folículos pilosos, por lo que en esta zona crece el llamado bigote. Aparte de eso también tenemos glándulas sebáceas y algunas venas. Este es el epitelio. Aquí tenemos hecho un zoom de este círculo de acá. Podemos ver en el zoom que aquí existe un estrato granuloso con células ricas en queratohialina y por acá tenemos a células pigmentadas con melanina. Es porque justamente en esta zona del labio todavía existe el color de la piel y aún no cambia a color rojizo. Ahora vamos a la zona media, acá, que pertenece a la zona del bermellón. En esta zona del bermellón posee un epitelio plano estratificado con queratina, si podemos observar, mucho más grueso. Aquí está, si ven lo de morado, mucho más grueso que el precedente. Ahora, esta zona del bermellón, lo que coloquialmente se llama labio, tiene esta coloración característica que es por lo general rosácea o roja, según las personas. Se debe a que el tejido conjuntivo subyacente penetra profundamente en el epitelio. Y debido a que este tejido conjuntivo, que le pertenece a la dermis, es rico en vasos sanguíneos, se puede ver por transparencia el color de la sangre a través del epitelio. Esa es la razón por la cual nuestro bermellón, conocido comúnmente por el resto de las personas como labio, es de color rojo. Y por último tenemos a la superficie interna, que está en este cuadro de acá. La superficie interna posee un epitelio escamoso estratificado paraqueratinizado o sin queratina. ¿Qué significa paraqueratinizado? Que tiene parcialmente... un epitelio paraqueratinizado se diferencia de uno sin queratina, es que las células que se encuentran en la parte más superficial mantienen sus núcleos. Porque ustedes saben que las células con queratina no tienen núcleo, porque ya están la parte queratinizada de los epitelios por lo general no tiene núcleo, porque las células ya están muertas. En este caso el epitelio está paraqueratinizado porque tiene cierto número de células que mantiene sus núcleos. Eso con superficie interna. Ahora vamos con los músculos. La capa muscular de los labios está formada en gran parte por el músculo orbicular
de los labios. Es el que estamos observando aquí en este momento y acá del otro lado del rostro también. A más de este se le suman todos los músculos que ya hemos estudiado que pertenecen al grupo de músculos de la boca. Es decir, tenemos al elevador del ala de la nariz y del labio superior, al elevador propio del labio superior, tenemos al músculo canino, que está acá cortado. El músculo canino también es conocido como el elevador del ángulo de la boca. Tenemos a los músculos cigomático mayor y menor, cigomático menor y cigomático mayor. Luego tenemos al risorio de Santorini, tenemos al músculo bucinador, acá también lo podemos encontrar, músculo bucinador. Tenemos por acá abajo al triangular de los labios, también conocido como depresor del ángulo de la boca, al cuadrado de la barba o depresor del labio inferior, y a la borla del mentón, también conocido en términos simples como músculo del mentón. De todos estos músculos que acabo de mencionar, el único que actúa como un esfínter, es decir, el único que se encarga de cerrar la hendidura bucal, es el músculo orbicular de los labios, ya que el resto de músculos, todos los que mencioné excepto el orbicular de los labios, funciona en cambio como un dilatador de la hendidura bucal. Es decir, mientras el orbicular de los labios cierra la hendidura bucal, el resto de músculos la abre. Otro dato importante que hay que mencionar, no pude conseguir una imagen de ello, pero es de vital importancia decirlo. Ustedes pueden observar en ambas imágenes que el músculo orbicular de los labios tiene fibras radiadas, es decir, de forma circular, que nacen en la línea media y se dirigen hacia la comisura labial. Pues bien, existe otro tipo de fibras que en cambio, en vez de ir de medial a lateral, van de anterior a posterior, es decir, que recorren la superficie externa de los labios y terminan en la superficie interna de los labios mismos. Este grupo de fibras, que tiene sentido antero-posterior, toma el nombre de músculo compresor de los labios. Ese es el nombre actual de estas fibras en sentido antero-posterior, músculo compresor de los labios. En la nomenclatura antigua se lo conoce como músculo recto del labio o músculo de Klein, o también conocido como músculo propio del labio de Cross. Klein se escribe K-L-E-I-N, Cross se escribe K-R-A-U-S-E, Cross. Bueno, eso era lo importante en cuanto a los músculos de la pared anterior de la cavidad bucal. Ahora vamos con las arterias y las venas de esta pared anterior. El riego sanguíneo, la irrigación de la pared anterior de los labios está asegurada principalmente, mucho ojo, principalmente por las arterias labiales superior e inferior, conocidas antiguamente como arterias coronarias superior e inferior. Estas arterias labiales o coronarias, ambas son ramas de la arteria facial. Yo prefiero llamarlas labiales porque arterias coronarias puede causar cierta confusión con las coronarias que existen en el corazón. Ambas arterias labiales se anastomosan en la línea media, es decir, la labial superior derecha con la labial superior izquierda, la labial inferior derecha y la labial inferior izquierda se anastomosan en la línea media por inosculación. Ese es el tipo de anastomosis por inosculación, y forman el circuito arterial peribucal. Es decir, si nos preguntan cómo se forma el circuito arterial peribucal, vamos a responder las arterias labiales superior e inferior, derecha e izquierda. Otro detalle importante sobre estas arterias labiales es que la anastomosis de la labial superior derecha con la labial superior izquierda forma en la línea media, justo por debajo de la nariz, la arteria del subtabique. ¿Sí? Esta es la que se encuentra yendo hacia arriba. Esa es la arteria del subtabique. Esta es la irrigación principal. Ahora vamos a decir las arterias accesorias. Las arterias accesorias encargadas de irrigar la pared anterior de los labios son la rama bucal, aquí la tenemos, la rama bucal, la rama infraorbitaria, la rama mentoniana. Esas tres arterias que acabo de mencionar, la bucal, la infraorbitaria y la mentoniana, son las arterias accesorias. Vamos ahora con las venas, aquí la tenemos. Todas las venas que nacen en la pared anterior de la boca van a terminar en la vena facial, esa que encontramos aquí. Si pueden observar aquí, todas estas venas, tanto del labio superior como del labio inferior, terminan en la vena facial. Vamos ahora con el drenaje linfático. El drenaje linfático es de vital importancia, sobre todo para los oncólogos. Recuerden que el cáncer se disemina, es decir, que hace metástasis, viaja a través de nuestro cuerpo, utilizando como medio de transporte el sistema linfático. Por eso es importante el estudio de los vasos y los linfonodos, vasos linfáticos y linfonodos.
No le llamen ganglio, aquí un pequeño paréntesis. El término ganglio es un término propio del sistema nervioso. Cuando nos referimos de sistema linfático, tenemos que decir linfonodos, o si quieren ya nódulo linfático, pero nunca ganglio. Ahora sí, expliquemos esto de acá. Los vasos linfáticos de la pared anterior de la boca nacen en el espesor de su mucosa. Los vasos linfáticos que nacen en el labio superior tienen el mismo trayecto de los vasos faciales, es decir, siguen el trayecto de la arteria y la vena facial, para terminar finalmente en los linfonodos submandibulares. Linfonodos submandibulares, acá lo tenemos. Los vasos linfáticos del labio superior nacen acá y terminan en los linfonodos submandibulares. Ahora vamos con los vasos linfáticos del labio inferior. Esto de aquí es un poco más complejo, por así decirlo. Los vasos linfáticos del labio inferior siguen dos trayectos, un trayecto medial y un trayecto lateral. Los vasos linfáticos mediales del labio inferior terminan en los linfonodos submentonianos, mientras que los vasos linfáticos laterales del labio inferior terminan en los linfonodos submandibulares. Pero aquí viene la cosa distinta. Si ustedes observan bien la imagen, existen ciertos vasos linfáticos laterales del labio inferior que cruzan la línea media y terminan en los linfonodos submandibulares del lado contrario. ¿Sí? Es decir, este vaso linfático nace en la mitad derecha del labio inferior y termina en los linfonodos submandibulares del lado izquierdo. Y lo mismo sucede con lo de acá. Eso es de vital importancia, recuerden, sobre todo en las neoplasias o cáncer. Vamos ahora con la inervación. Los labios tienen doble inervación, sensitiva y motora. La inervación sensitiva va a estar a cargo del nervio suborbitario o nervio infraorbitario, el cual es rama terminal del nervio maxilar, y el nervio maxilar es a su vez ramo del nervio trigémino. El nervio suborbitario o infraorbitario, aquí lo tenemos. Luego que tenemos que el labio inferior va a estar en cambio inervado, recuerden que es sensitivo, va a estar inervado por el nervio mentoniano, que sale hacia el rostro a través del agujero mentoniano. Este es el nervio mentoniano, que es rama terminal del nervio alveolar o dentario inferior. Este nervio alveolar o dentario inferior a su vez es rama del nervio mandibular, y el nervio mandibular es ramo del nervio trigémino. En términos simples, la inervación de los labios va a estar a cargo del nervio infraorbitario, rama terminal del maxilar, y del nervio mentoniano, rama terminal del alveolar inferior. Ahora vamos con la inervación motora. Sin duda alguna, como ustedes ya tienen que saber, todos los músculos de la expresión facial van a estar inervados por el séptimo nervio craneal. Estamos hablando del nervio facial a través de sus dos ramos terminales, el tronco temporofacial y el tronco cérvico-facial. Aquí podemos observar cómo las ramas llegan hacia los músculos de la boca. Terminamos aquí ahora con pared anterior. Vamos ahora a pared lateral. La pared lateral de la boca va a estar formada o va a estar dada por las mejillas, o como yo prefiero llamarlo, los carrillos. Sí, ese es el otro nombre que le dan a las mejillas, los carrillos. Así que ya pueden sorprender a las personas diciéndoles que les den un beso en los carrillos, por ejemplo. Van a quedar como que, ¿dónde es eso? Tú les explicas que es en las mejillas. Pero bueno, sigamos con la explicación. Configuración externa de esta pared lateral. Como pueden observar, es muy amplia, ocupa sucesivamente la región bucal, la región cigomática y más acá atrás la región parotidia. El sustrato anatómico de las mejillas, es decir, entre comillas, el esqueleto de las mejillas, entre comillas, va a estar formado únicamente por el músculo bucinador, el cual le brinda su forma y su tono. Músculo bucinador, importantísimo. Estas mejillas se le describe dos caras, una cara externa, que es la que estamos viendo acá, y una cara interna que ya veremos más adelante. Si sacamos la piel, lo que vamos a ver inmediatamente sobre el bucinador va a ser una gran masa amarillenta, conocida como bolsa adiposa bucal, o conocida en la nomenclatura antigua como bolsa adiposa de Bichat. Quizás este nombre de Bichat se les haga un poco conocida, ya que sobre todo los actores de Hollywood, para tener un rostro mucho más delgado, se hacen una bichectomía, que es decir, se extraen la bolsa adiposa de Bichat para no ser tan cachetones, por así decirlo. ¿Ya? Si sacamos esta bolsa adiposa de Bichat, vamos a poder ver la imagen que tenemos a la izquierda, y va a ser nuestro músculo bucinador. Y aquí una relación importante. Sobre el músculo bucinador camina el conducto parotidio
o conducto de Stensen, entre comillas Stenon, ¿sí? Conducto parotidio, el cual penetra el músculo bucinador y finalmente desemboca a la altura del segundo molar superior, mediante un pequeño tubérculo que se encuentra en el vestíbulo de la boca, como ya lo hemos mencionado. Eso en cuanto a cara externa. Ahí está, la cara interna de las mejillas está cubierto por mucosa bucal y aquí podemos observar de nuevo el pequeño tubérculo donde desemboca el conducto de Stensen, a la altura del segundo molar superior. Vamos ahora con piel y músculo de las mejillas. Como les había mencionado, eso me olvidé de decirles. La bolsa adiposa de Bichat tiene vital importancia sobre todo en los bebés, en los que aún están ligados a lactar. ¿Cuál es su importancia? Si ustedes se han dado cuenta, todos los bebés son cachetones. Esto se debe a que tienen mucho más desarrollada la bolsa adiposa de Bichat. Eso tiene un porqué. Esta bolsa adiposa tiene vital importancia en el bebé, ya que ayuda al tener menos espacio dentro de la boca, ayuda a que el bebé pueda succionar con mayor fuerza la leche que necesita para alimentarse. También esta bolsa adiposa de Bichat sirve para poder contener los alimentos dentro de la boca. A medida que vamos creciendo, esta bolsa adiposa se va atrofiando debido a que no tenemos la necesidad de tener una potente fuerza de succión en nuestra boca. Eso en cuanto a la piel. Vamos ahora con los músculos. El único músculo que encontramos en las mejillas, como les había dicho, era el músculo bucinador. Aquí un pequeño recuento de dónde se origina y dónde termina. El músculo bucinador tiene tres o cuatro orígenes, ¿ya? Que son los siguientes. Hacia arriba se va a insertar en el borde alveolar del hueso maxilar, pero únicamente al espacio que corresponde a los tres molares mayores. Hacia abajo se va a originar también en el borde alveolar de la mandíbula a la altura del espacio que corresponde a los tres molares mayores. Hacia atrás se va a estar originando del rafe pterigomandibular, importantísimo, rafe pterigomandibular. Este origen lo comparte con el músculo constrictor superior de la faringe, y aquí es donde surge una pregunta clásica de anatomía. ¿Con qué músculo el bucinador comparte su origen? En el rafe pterigomandibular. Y tenemos que responder con el músculo constrictor superior de la faringe. Y aparte de eso, hacia acá abajo se va a originar a partir del gancho de las apófisis pterigoides. De estas 3 o 4 inserciones, el músculo se dirige hacia adelante y hacia adentro para finalmente terminar a la altura de la comisura de los labios o el ángulo de la boca. Vamos ahora con la irrigación y el drenaje venoso. La irrigación de la pared lateral de la boca está asegurada por la arteria transversa de la cara. En esta imagen no la podemos observar. Acá, en esta de acá sí está el número 15. Esta es la arteria transversa de la cara. Esa es la arteria principal. Aparte de eso, tenemos a la rama bucal, tenemos a la rama alveolar superior. La rama bucal y la alveolar superior, ambas son ramas de la arteria maxilar interna. Esas son las que se encargan de irrigar las mejillas. Y ahora vamos con el drenaje venoso. Aquí tenemos una imagen. El drenaje venoso de las mejillas las venas que nacen en las mejillas van a terminar por un lado en la vena facial y por otro lado van a terminar en el plexo pterigoideo. Vamos ahora con el drenaje linfático. Los vasos linfáticos que nacen en las mejillas van a terminar en dos lugares. Por un lado van a terminar en los linfonodos submandibulares y por otro lado van a terminar en los linfonodos preauriculares o parotidios anteriores, ¿sí? Entonces tenemos que los vasos linfáticos en las mejillas terminan en dos lados, linfonodos submandibulares y linfonodos preauriculares. Con poca frecuencia se suele encontrar 2 o 3 nódulos linfáticos descansando sobre la bolsa adiposa de Bichat o en el espesor de ella. Es raro, pero se puede encontrar. Vamos ahora a la siguiente pared, la pared superior o techo de la boca. El techo de la boca va a estar dado netamente por el paladar duro. Como ustedes pueden observar en esta imagen, el paladar duro va a estar formado por la articulación de dos huesos. Hacia adelante tenemos a la apófisis palatina del hueso maxilar y hacia atrás tenemos a la lámina horizontal del hueso palatino. Así es como se forma el paladar duro. ¿Qué encontramos en este paladar duro? Hacia adelante tenemos un pequeño orificio conocido como el conducto incisivo o agujero palatino anterior. El conducto incisivo va a dar paso a la arteria, la vena y el nervio nasopalatino. Esta van nasopalatina es conocida antiguamente como
vena, arteria y nervio esfenopalatino interno. Los pueden llamar de lado. Hacia atrás vamos a encontrar dos orificios, conocidos como los agujeros palatinos posteriores, o como está aquí en la nomenclatura actual, foramen palatino mayor. Este agujero palatino posterior va a dar paso al nervio palatino anterior y a la arteria palatina superior. Yo sé que causa un poco de confusión, pero así es la cosa en anatomía. El agujero palatino posterior da paso al nervio palatino anterior y a la arteria palatina superior. Un poco más por detrás de este agujero palatino posterior tenemos al agujero palatino accesorio, conocido actualmente como foramen palatino menor, el cual va a dar paso, en cambio, al nervio palatino posterior. ¿Qué más encontramos acá en esta bóveda palatina? En la línea media vamos a encontrar un pequeño rafe, conocido como rafe palatino, ¿sí? El rafe palatino, el cual termina hacia adelante. Vamos a ver si tenemos una imagen de eso. Sí, acá está. Este es el rafe palatino. Este rafe palatino termina hacia adelante en una pequeña eminencia conocida como papila incisiva o tubérculo palatino. Esta papila incisiva la podemos palpar nosotros mismos con la lengua. Corresponde a nada más y nada menos que al orificio inferior del conducto incisivo. A cada lado de este rafe palatino encontramos unas crestas dispuestas de manera transversal que toman el nombre de pliegues palatinos transversos. Pliegues palatinos transversos, los cuales están formados por tejido adiposo. Aquí está, pliegues palatinos transversos formados por tejido adiposo. Todo lo que se encuentra por detrás de estos pliegues palatinos transversos ya deja de ser tejido adiposo y comienza a ser tejido glandular. Encontramos acá las glándulas palatinas, que no son nada más que glándulas salivales menores. Y bueno, eso en cuanto a los detalles anatómicos que encontramos acá. Vamos ahora con la irrigación y la inervación, que es bastante sencilla. La irrigación de esta pared superior va a estar dada por dos arterias. La primera, que nacía de este agujero de acá, del agujero palatino posterior, es la arteria palatina superior. Es la que está acá, arteria palatina superior. Esa es la irrigación principal, arteria palatina superior, pero aquí viene la otra cosa. Esta arteria palatina superior se anastomosa con otra arteria que sale por acá, que era la arteria nasopalatina. En otras palabras, la pared superior de la boca va a estar irrigada por dos arterias, principalmente por la arteria palatina superior y de manera accesoria por la arteria nasopalatina. La inervación es prácticamente lo mismo. La inervación de la bóveda palatina, sensitiva únicamente, sensitiva y secretora, porque aquí hay glándulas, va a estar dada por el nervio palatino anterior y por el nervio nasopalatino, los cuales también hacen sinapsis a esta altura. Bueno, aquí he tenido otra imagen para explicar lo que les acabo de decir. Vamos a hacerlo de manera rápida. Este es el agujero palatino posterior dando paso al nervio palatino anterior. Y ven que se distribuye por la bóveda palatina. Aquí lo podemos ver. Este es el nervio aquí y se está haciendo sinapsis con el nervio nasopalatino que pasa a través del conducto incisivo. Este es el nervio nasopalatino pasando a través del conducto incisivo. Aquí tenemos el conducto incisivo con el nervio nasopalatino haciendo sinapsis con el nervio palatino anterior. Por acá tenemos una imagen, esto es tejido glandular, ¿sí? Recuerden, tejido glandular. Tenemos aquí de nuevo nuestro agujero palatino posterior dando paso a la arteria palatina superior, la cual se anastomosa a este nivel con la arteria nasopalatina. Perfecto, entonces, hasta ahí vamos bien. Sigamos con la diapositiva. Tenemos ahora la pared inferior. La pared inferior o el suelo de la boca está formado netamente por el músculo miloioideo. Esto ya lo han de haber escuchado. El músculo miloioideo pertenece al grupo de músculos suprayoides, ¿no? Este músculo miloioideo, como ustedes pueden observar, va desde la mandíbula hasta el hueso yoides. Específicamente, su origen y su inserción se origina en la línea miloioidea y en el rafe miloioideo, que es un pequeño rafe tendinoso que se encuentra en la línea media y termina a la altura del borde superior del cuerpo del hueso yoides. Ahí ya hemos delimitado el suelo de la boca. Como pueden observar, este suelo de la boca está ocupado en gran parte por la lengua, pero si nosotros levantamos la lengua vamos a poder ver un espacio conocido como la región sublingual, la que ahí vemos. Esto es lo que se conoce como región sublingual, y en esta región sublingual vemos los siguientes detalles anatómicos. Mucha atención. En la línea media tenemos al frenillo de la lengua. Este frenillo de la lengua no es nada más que un repliegue mucoso que, por así decirlo, ancla la lengua al suelo de la boca para evitar que ésta
protruya fuera de nuestra cavidad bucal, es decir, evita que la lengua se salga, por así decirlo. Como un pequeño cuadro clínico, existe una patología conocida como anquiloglosia, que no es nada más que el pobre desarrollo del frenillo, lo que hace que la lengua se mantenga siempre dentro de la cavidad bucal. Esto es una patología. Anquiloglosia. ¿Qué más encontramos? Ahí está el frenillo. A cada lado del frenillo encontramos un pequeño tubérculo, una pequeña eminencia, conocido como carúncula submandibular. Aquí está, carúncula submandibular, es la que vemos acá también. Esta carúncula submandibular posee un pequeño orificio. Se puede ver claramente, acá también está. Ese orificio se llama ostium umbilical, el cual corresponde a la desembocadura del conducto submandibular o conducto de Wharton. ¿Sí? Les repito, a cada lado del frenillo hay una pequeña eminencia conocido como carúncula submandibular, que corresponde a la llegada del conducto submandibular, el conducto de Wharton. Y esa misma carúncula tiene un orificio que es la desembocadura del conducto de Wharton. Un poco por detrás y por fuera de esta carúncula submandibular encontramos otra eminencia. Por acá está, se puede ver claramente. Ustedes pueden ir al espejo y ver todo lo que estoy diciendo. Por fuera de esta carúncula submandibular encontramos otra eminencia conocida como carúncula sublingual, la cual, si nosotros quitamos todo esto que está cubierto por mucosa, vamos a poder observar en el fondo a la glándula sublingual. Esta carúncula sublingual se encuentra perforada por numerosos agujerillos, que no son nada más que la desembocadura de los conductos accesorios de la glándula sublingual, ya que recuerden que el conducto principal de la glándula sublingual se lo conoce como conducto de Rivinus o conducto sublingual. Eso en cuanto al suelo de la boca. Ese suelo de la boca va a estar irrigado por la arteria lingual. Vamos ahora con pared posterior. La pared posterior está formada únicamente por el velo del paladar y los pilares del velo. ¿Pero qué es este velo del paladar? Es lo que estamos observando aquí. El velo del paladar es un tabique músculo membranoso, el cual se inserta hacia adelante. Vamos a ver si tengo otra imagen. No tengo otra imagen. Ya, se inserta hacia adelante en el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. Y hacia atrás vemos que se despliega la úvula. Por cierto, la palabra úvula significa en forma de uva. Pues bien, este velo del paladar está compuesto por un conjunto de 10 músculos, 5 de cada lado, los cuales únicamente voy a limitarme a mencionarlos, ya que tengo un video al cual le dedico exclusivamente a describir los músculos del velo del paladar. Únicamente los voy a mencionar. Tenemos al tensor del velo del paladar, conocido antiguamente como peristafilino externo o esfenosalpingoestafilino. Tenemos al elevador del velo del paladar, conocido antiguamente como peristafilino interno o petrosalpingoestafilino. Tenemos al músculo de la úvula, conocido antiguamente como palatoestafilino o ácidos de la campanilla. Tenemos al músculo palatofaringio, conocido antiguamente como faringoestafilino, y al músculo palatogloso, conocido antiguamente como glosoestafilino. Una característica importante que siempre deben de llevar en mente son las siguientes. La palabra salpingo significa, una vez que ustedes escuchen salpingo, lo relacionan de inmediato con la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Otro detalle, la palabra estafilino hace referencia al velo del paladar y a la úvula. Y un último detalle más, todos los músculos del velo del paladar están inervados aparentemente, entre comillas, por el nervio vago, excepto el tensor del velo del paladar, el cual es inervado por el trigémino. Vamos a desglosar esto un poco más. El tensor del velo del paladar es inervado por el nervio del tensor del velo del paladar, el cual es ramo del nervio mandibular y a su vez es ramo del nervio trigémino. Por el otro lado, el resto de los músculos, es decir, el elevador del velo del paladar, el músculo de la úvula, el faringoestafilino o palatofaringio y el palatogloso, aparentemente son inervados por el vago. ¿Por qué aparentemente? En realidad es el nervio accesorio. Si recuerdan un poco el nervio accesorio, se une al vago mediante su ramo interno. El nervio accesorio, las fibras motoras del nervio accesorio viajan en el interior del nervio vago y llegan a estos músculos. En otras palabras, el nervio vago sirve únicamente como transporte para las fibras motoras del nervio accesorio, quien en realidad inerva a estos músculos.
¿sí? Por eso digo aparentemente lo hago, en realidad es el accesorio. Y bueno, chicos, un último detalle más, esto lo suelen estudiar en faringe, pero yo lo incluyo aquí también, que es el anillo linfático de Wells-Deyer, también conocido como anillo linfático faríngeo. No es nada más que un cúmulo de tejido linfoide dispuesto alrededor de la nasofaringe y de la base de la lengua. ¿Cuál es su importancia? Esto de aquí representa la primera barrera de defensa del sistema digestivo y del sistema respiratorio. ¿Cómo está formado este anillo de Wells-Deyer? Acá lo tenemos. La tonsila o amígdala faríngea, también conocido como amígdala faríngea de Luschka. La amígdala palatina o amígdala faucial. Faucial viene de fauces, aquí está, istmo de las fauces. La amígdala lingual, que es la que se encuentra en el tercio posterior de la lengua. Tenemos a la amígdala pretubárica o de Gerlach. Y finalmente tenemos a la amígdala laríngea, la cual es inconstante. Me faltó un último detalle de escribir y son los pilares del velo. Aquí no tengo una imagen, únicamente se los voy a decir. Existen dos pilares, un pilar del velo anterior y un pilar del velo posterior. El pilar anterior se lo conoce como el pilar palatogloso. ¿Por qué se lo conoce así? Porque en el espesor del pilar anterior se encuentra el músculo palatogloso o glosoestafilino. Y el pilar posterior, en el espesor del pilar posterior, que es el que estamos viendo acá, se encuentra el músculo palatofaríngeo o faringoestafilino. Si les preguntan qué se encuentra en el interior del pilar posterior, es el músculo faringoestafilino o palatofaríngeo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden compartir el video. Y si quieren las diapositivas de nuevo, me pueden escribir a mi página personal. Estoy como Carlos Andrés García. Sin más que decir, me despido. Adiós.